My Little Pony Fanfic. Impera. Capítulo 56. El gran ultimátum. Fluriar despertó, o mejor dicho una de sus sirvientas entrando la despertó apurándola a levantarse y prepararse. Tenía un tiempo que Flurry no tenía las mejores noches y le costaba levantarse. Ya se había ido Spike del Imperio hace un tiempo, creyéndola lista para continuar sola, pero la estaban acabando tantas peticiones, tantos problemas, casi cada día había una gran discusión en la corte. Sin embargo, sentía por lo que le decía su tía y por lo que le dijo Spike, que las cosas pronto iban a mejorar, quería creer en ellos. La princesa se levantó, fue a su tocador, la cortesana regresó con su compañera, vizcondesa Diamantea Brica y Zaprina de Cromápolis, hija del duque y la duquesa de Cromápolis. Ambas cercanas a la familia real, habían servido a Flurry y a la depuesta Cozy, así como a sus padres cuando aún vivían, teniendo un acercamiento distinto al de mayoría de los nobles hacia ellas, habían logrado mantenerse neutras. Lo que a Flurry traía calma, pues normalmente, las mañanas y las noches eran de los únicos momentos donde podía despejarse un momento. Sin embargo, esa mañana, mientras ayudaban a prepararse fue que la vio, la nota en su tocador. ¿Qué es eso? ¿Alguna de las dos la trajo? No, creo que ya estaba aquí desde el momento que llegamos, respondió Zaprina. No, anoche eso no estaba aquí. Diamantea, ¿puedes alcanzarla por mí?, solicitó Flurry. La vizcondesa asintió tomando la nota con su casco y llevándoselo a la monarca, quien la tomó con cuidado. Apenas vio el sello en cera que cerraba la carta se estremeció, la torre de ajedrez de Cozy Glow. Flurry se levantó estrepitosamente interrumpiendo a Zaprina, quien intentaba arreglar su melena. La alicornio fue hasta el escritorio del otro lado de la alcoba, abrió un cajón y de este sacó un abrecartas con forma de una pequeña espada cristalina, perteneció a su padre. Puso la carta sobre la mesa y con ayuda del abrecartas rompió el sobre obteniendo acceso al documento en su interior, que comenzó a leer apenas lo cargó con su magia frente de sí. Ambas nobles se quedaron observándola desde atrás extrañadas ante su abrupta reacción, suponiendo ya que no debían ser buenas noticias. Mientras más leía, la expresión en el rostro de Fluriar se tornaba más preocupada, incluso asustada. Pasó a agarrar la carta con sus cascos mientras seguía leyendo. Una vez terminó se levantó estrepitosamente de nuevo, ni siquiera traía puesta su regalía, simplemente salió corriendo del cuarto. Ambas Diamantea y Zaprina la siguieron preocupadas. Al llegar hasta ella la primera le preguntó: ¿qué pasó? Necesito reunir a la corte ya. ¿Y el desayuno?, cuestionó Zaprina. No hay tiempo. Reúnan a la corte imperial. También necesito a la guardia real, ordenó sin detener su carrera hasta el salón del trono. Ambas se fueron por caminos distintos, alertando al palacio entero de lo que pasaba, dando solo la información que conocían. A aquellos que preguntaban la gravedad solo les describían la reacción de la princesa. En apenas media hora después ya estaba reunida toda la corte en el salón del trono, nobles y burgueses. Flurry rondaba alrededor de su trono caminando de un lado al otro. Uno de los nobles ecuestres se acercó a ella preguntando: ¿por qué nos ha reunido tan abruptamente? Esto me ha sido dejado en mi alcoba. ¿Puedo ver eso?, pidió el escriba del palacio acercándose a Flurry. Claro, de paso léelo para los demás por favor, respondió Flurry. El escriba asintió. Por la presente y en vista de las situaciones sucedidas los últimos meses, yo, la déspota y princesa Cozy Glow, del Imperio de Cristal, hija adoptiva de la emperatriz difunta mi amor Cadenza, y su difunto esposo el emperador Shining Armor, reclamo, con la aprobación del clero del imperio, su pueblo y el mismo corazón de cristal, el derecho que mi linaje me confiere al trono del Imperio de Cristal, y exijo a mi hermana la princesa Fluriar, en vista de su ineficacia e incompetencia al momento de salvaguardar la integridad del imperio, a deponer su mandado y entregar el trono pacíficamente. De igual forma, exijo a la princesa Duilig de Sparkle de Equestria, en esta presente, la retirada del ejército ecuestre de territorio imperial, así como la liberación de todo ciudadano imperial que se encuentra recluido injustamente en las prisiones de ambos, el Imperio de Cristal y el Principado de Equestria.
Asimismo, requiero el retorno al imperio el cuerpo del difunto emperador Shin y mármol y de las joyas imperiales, pertenecientes originalmente a la primera emperatriz, Amore, que Canterlot celosa e injustamente ha resguardado. También exijo por el retorno al imperio de los territorios sur anexionados por Equestria y la cantidad de 1000 millones de bits por compensación a los agravios causados al imperio durante su vasallaje a la corona ecuestre. Los sargentos y generales ecuestres estacionados en el imperio serán juzgados por sus diversos crímenes contra el pueblo del imperio. Esto no excluye al mariscal Gallus, líder del ejército ecuestre en el imperio de cristal. También exijo a la nobleza ecuestre deponer toda influencia que pudieran tener en cualquier territorio del imperio, así como feudos y terrenos menores. A la burguesía ecuestre se le confiscará todo negocio que fuera adquirido después de la toma de poder de la princesa Duilig de Sparkle de Equestria, si así se considera pertinente. El clero ecuestriano se retirará completamente de territorio imperial, regresando al clero de cristal sus templos, catedrales e iglesias, así como reconociendo oficialmente al culto al corazón de cristal como religión distinta e independiente al culto a los elementos de la armonía o cualquier otro existente dentro de Equestria. Falta aclarar que todos los tratados que haya tenido el Imperio de Cristal con Equestria desde su reaparición en nuestra era quedarán completamente nulificados. Terminando así con toda relación de vasallaje que haya existido entre ambas naciones. Exijo a Equestria reconocer y respetar la independencia y soberanía del Imperio de Cristal y su pueblo. Que no haya lugar a dudas y quede perfectamente claro. Ninguno de los puntos anteriores es negociable. Actualmente tengo en jaque la capital imperial y tengo el poder de tomar control de la ciudad, y lo haré sin dudarlo de no respetarse las exigencias en esta presente carta. Esto no pretende ser una amenaza, es una advertencia y una última oportunidad para mi hermana la princesa Fluriard, de evitar la confrontación y resolver los problemas por vía pacífica. Espero una respuesta positiva para la mañana del próximo miércoles, el último de este verano. De no ser así me veré forzada a tomar lo que me pertenece por las armas, y expulsar a Equestria del imperio de forma definitiva. Atentamente. Déspota y princesa Cociglow del Imperio de Cristal. El documento termina ahí, está firmado y sellado por la princesa Cociglow. Terminó el escriba de leer. La sala se quedó en completo silencio, los imperiales ya sabían lo que decía la carta, los ecuestres no y no se lo podían terminar de creer. Esta carta, de cumplirse la amenaza en ella, significaría la primera guerra desde el inicio de la Pax Celestina. Equestria entraría en conflicto abierto con el Imperio de Cristal de Cociglow por mantener su poderío en la región, dos reclamantes al trono, una se consideraría extranjera y otra local, una guerra de sucesión. Tenemos que preparar el castillo. Hay que reforzar la seguridad. Sentenció un noble ecuestre. Necesitamos avisar a Equestria. Exclamó otro. Que no escucharon. Por el contenido probablemente ya va una copia hacia Canterlot. No hay tiempo. La fecha límite es mañana. Debemos apañarnos con lo que tenemos. Sentenció Gallus, no permitiré que la usurpadora ponga un casco en esta ciudad, mucho menos en este palacio. Duplicaré la guardia, inmediatamente mandaré traer refuerzos de todos lados del imperio. Necesitamos al ejército real. Necesitamos refuerzos de Canterlot. Sentenció un burgués ecuestre. Vendrán. Pero, por el momento no podemos quedarnos sin hacer nada o no tendrán a quien salvar para cuando lleguen. Respondió Gallus. Esto es un insulto a Equestria, a la princesa Flurry y a la princesa Duilig. Se debe ejecutar a estos rebeldes. Exclamó otro ecuestre. La sala explotó en caos, algunos comenzaban a sugerir que se expulsara a todos los imperiales del castillo. Flurry observaba nerviosa a toda la sala sin saber qué hacer, los imperiales se defendían o guardaban silencio. Ópalo, quien observaba desde el lado imperial de la corte, comprendía por qué Coci había hecho las cosas de esta manera. Aparte de oficializar su reclamo frente a sus enemigos, había creado caos, miedo, un día antes de lanzar el ataque. Alto. Sentenció finalmente Flurry, asustada, nerviosa. La sala guardó silencio ante esto, pero notaron su inseguridad.
Tenemos que resguardarnos, necesitamos más guardias, voy a enviar una carta a mi tía, no importa que le hayan mandado su propia copia, le voy a pedir ayuda, estaremos bien, estaremos bien. Ni ella misma sabía si eso último lo decía para ellos o para sí misma, su corazón latía rápidamente y no comprendía qué debía hacer, parte de ella incluso estaba considerando rendirse ante las exigencias de su hermana, pero sabía que su tía no lo aprobaría. La sala no tardó en explotar de nuevo en preguntas para ella, pedían les diera respuestas, les indicara cómo actuar, Flurry observó hacia todos lados apenas aguantándose las lágrimas, las piernas le temblaban. Sin saber cómo actuar, la princesa se dio media vuelta y salió corriendo fuera del salón del trono, mientras la corte gritaba su nombre, tratando de atraerla de regreso, huyó hasta su alcoba donde se encerró, sus cortesanas tocaron a su puerta intentando llamar su atención, pero no funcionaba, la princesa había colapsado, se había dejado dominar por el pánico. En el salón del trono, comenzaron a dispersarse los nobles y burgueses, Gallus se llevó una tropa de sus guardias, mandaría soldados al castillo, traería soldados estacionados a lo largo del imperio a la capital y reorganizaría a toda la guardia ecuestre de la ciudad, era lo único que se le ocurría hacer. La carta no llegó a Canterlot hasta la tarde de ese mismo día, entregada por la mensajería ecuestre al mensajero de la corte de Canterlot, quien a su vez al ver el sello en la carta corrió en busca de Duilit. Sin embargo, en el camino fue detenido por el escriba de la corte, quien recibió la carta, no queriendo molestar a la princesa. El escriba abrió el sobre sacando el documento, sin embargo, apenas leyó las primeras líneas corrió en busca de Duilit. La princesa se encontraba en el salón de baile del castillo pasando el día con el resto de sus amigas, justo era la fecha acordada. El escriba entró al salón en búsqueda de Duilit, quien estaba demasiado entretenida para notar su presencia, esto al menos hasta que el escriba habló. Su Majestad, tengo una carta para usted. Déjela en el despacho real, la princesa la atenderá más tarde, respondió Spike, no queriendo interrumpir a Duilit. Con todo respeto, creo debería leerla cuanto antes, es importante. ¿Qué puede ser tan importante para interrumpir mi reunión? Cuestionó Duilit caminando hacia el mensajero. El resto de sus amigas, Rarity, Fluttershy, Rainbow Dash, Applejack y Pinkie Pie, solo se quedaron observando mientras Duilit tomaba el documento en sus cascos, viene del imperio, son malas noticias. ¿Otra rebelión? Fue lo último que preguntó antes de tomar el sobre, notando el sello en cera, Cozy Glow. Temo que podemos estar enfrentando una revolución, Su Majestad. El rostro de Duilit cambió por uno severo mientras leía la carta, sin embargo, dentro de sí algo se estremeció, releyó la carta varias veces asegurándose que lo que estaba leyendo significaba en efecto lo que ella creía, mientras sus amigas la miraban preocupadas. Era así, no había lugar a duda, no había entendido nada mal, enrolló el pergamino, respiró profundamente y finalmente lo rompió. Necesito que informe al Estado Mayor, quiero a todos los generales y mariscales de Ecuestria en el palacio para mañana, voy a reunir a todo el ejército real, estamos en guerra. Majestad. Cuestionó el escriba sorprendido. La afrenta hecha hacia mi sobrina, hacia mi persona y hacia toda Ecuestria es imperdonable y las exigencias inadmisibles. Mañana daré oficialmente la noticia a la corte. Ecuestria, después de un milenio de paz, entra en estado de guerra, se ha roto el status quo. Willy, cariño, espera. Debe haber una manera de solucionarlo. Cuestionó Rarity corriendo hasta ella junto con el resto. Estamos hablando de una guerra, debe haber una mejor solución a todo esto, no me puedo imaginar la cantidad de ponis y criaturas que podrían resultar lastimadas. Añadió Fluttershy. Realmente lo siento, pero no hay otra solución, necesitamos actuar cuanto antes, mi sobrina está en peligro, miles de inocentes lo están, debemos ser certeros e implacables en nuestra respuesta. Cozy Glow exige el trono del imperio, exige cantidades enormes de dinero, exige que abandonemos el imperio. Ha llegado demasiado lejos, ella y aquellos que la apoyan, no queda otra solución. Estamos contigo, no importa qué tan difícil sea la situación, estamos contigo, aclaró Rainbow Dash.
A ti te necesito en la reunión Rainbow, eres líder de los Wonderbolts, los mejores voladores de Equestria y el regimiento aéreo más importante del ejército real, entran en nuestras unidades de élite. Rainbow Dash solo asintió, el resto de ellas se miraron entre sí mientras Duilig, seguida por Spike y Rainbow, se retiraba a su despacho. La reunión había terminado prematuramente. Tal vez igual deberíamos retirarnos, comentó Applejack. Ya nos informará Duilig si necesita ayuda. Esperen, Sweetiebel está en el Imperio, comentó Rarity. ¿Qué? Cuestionó Applejack. Quería ir de vacaciones. Diamond Tiara se ofreció a recibirla, de paso le pedí que pasara a revisar la boutique que abrí en la ciudad. Debo ir por ella. Espera. No puedes hacerlo, será demasiado peligroso con todo lo que está sucediendo. Alegó Pinkie. Temo decirlo Rarity, pero Pinkie está en lo correcto, será mejor esperar a que Duilig actúe y confiar en que estarán bien. Añadió Applejack. No puedo esperar, sé que harían lo mismo si fuera Scott o Applebloom, o Little Chess, debo ir. Terminó decidida. Dicho esto, ninguna tuvo otra objeción, todo se había precipitado y por primera vez en mucho tiempo sentían que el futuro era incierto.